ácidos, péptidos, proteínas y finalmente las reacciones asociadas a la cinética enzimática. Comencemos entonces con nuestra disertación. Los aminoácidos los podemos definir como compuestos químicos que van a estar conformados por un carbono alfa, ¿verdad? Se llama carbono alfa o carbono asimétrico porque a excepción de un aminoácido, todos sus sustituyentes son distintos, con la excepción de la glicina solamente. Y luego, pues, ese carbono alfa va a estar unido a un grupo amino, luego a un grupo carboxilo y a una cadena lateral R que va a permitir las propiedades, o sea, que va a ser responsable de las propiedades biológicas que nosotros vamos a observar en los aminoácidos. Esa sería, digamos, en principio la definición. Y bueno, esto también nos permite hacer una clasificación de los mismos. En función de su cadena lateral, nosotros nos vamos a fijar en la polaridad de los sustituyentes de la cadena lateral. Si son los no polares, en este caso los vamos a clasificar en alifáticos, aquellos que tienen una cadena lateral hidrógeno carbonada, y los aromáticos, aquellos que tienen compuestos cíclicos con un anillo aromático. Luego van a estar aquellos que son polares, con sustituyentes que son solubles en aguas. Evidentemente muchos de ellos son cargados, aunque no todos, también puede haberlos sin cargas. Y luego hay algunos que no encajan, digamos, en ninguna de estas clasificaciones y los vamos a incluir en aquellos con cadena lateral con propiedades únicas, como es el caso de la glicina, la cisteína y la prolina, que bueno, ya luego vamos a ver cuál es la característica diferencial de esa cadena lateral que los hace tan particulares. Luego también podríamos ver los aminoácidos en función de sus necesidades nutricionales. Los aminoácidos que son esenciales deben ser aportados por la dieta porque el organismo no puede sintetizarlos. Esto varía también en etapas de la vida, por ejemplo, las embarazadas, los niños, en el caso de los niños la arginina, por ejemplo, son aminoácidos esenciales en ese momento de la vida. Y luego los aminoácidos no esenciales son aquellos que sí pueden ser sintetizados por del organismo. Luego vamos a tener, en función de su rol estructural, aquellos que forman los 20 aminoácidos, que son los que fundamentalmente vamos a estudiar, que forman parte de las proteínas, y aquellos que no son proteicos. O sea, vamos a incluir, por ejemplo, la taurina, que tiene pues sobre todo pues tiene una función en la formación de los ácidos biliares, el ácido taurocólico, pero que no, por citar un ejemplo, pues es un aminoácido que no es proteico. Entonces vamos a ir considerando, digamos, brevemente cada una de las clasificaciones, ¿no? En primer lugar tenemos los aminoácidos, en este caso los vamos a clasificar como no polares, porque sus sustituyentes no son, digamos, no tienen grupos que puedan ionizarse. Y luego vamos a tener aquí dos tipos de aminoácidos, que son los alifáticos y los aromáticos. Si venimos de izquierda a derecha, podemos observar, vamos a dar un puntero, si venimos de izquierda a derecha, podemos observar los aminoácidos, por ejemplo, la alanina tiene un metilo como sustituyente, un radical metilo. La valina tiene en este caso pues un isopropil, un butil, isobutil, ¿no? Como sustituyentes, valina, leucina, isoleucina. Hasta aquí, digamos, bueno, y un poco la metionina, aunque también podríamos clasificarla como, digamos, un sustituyente, pero como un sustituyente, digamos, distinto. Pero bueno, en todo caso, como tenemos un compuesto alifático, pues una cadena de hidrógeno carbonada, a pesar de este grupo azufre que está aquí, nosotros los vamos a incluir en los aminoácidos alifáticos, que serían entonces la valina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina y la metionina. Luego tenemos la fenilalanina, ¿no? Y, o sea, como un aminoácido que está pues en ese grupo, ¿verdad? Fíjense que estos dos aminoácidos de aquí tienen sustituyentes que son
que tiene pues estas cadenas hidrógeno carbonadas, estos compuestos cíclicos, pero que tienen anillos aromáticos. De todas maneras, esto de los anillos aromáticos los van a ver ustedes en su asignatura de química orgánica. Luego tenemos los aminoácidos no polares. Entonces, ¿qué características tienen? Bueno, por ejemplo, vamos a tener que son casi por completo de carbonos e hidrógenos. Luego van a formar parte de dominios transmembrana de las proteínas y algunos de estos aminoácidos, como el triptofano, tiene como función la síntesis de serotonina y de melatonina. Por ejemplo, vemos una proteína aquí donde los restos hidrofílicos, que los podemos ver hacia el lateral de la proteína, que son los que van a interaccionar con el medio acuoso, están, digamos, hacia afuera, y los restos hidrofóbicos están hacia el interior de la proteína, porque van a permitir que la proteína se pliegue, ¿no? Se pliegue dentro de sí misma. Esto es una reacción termodinámicamente favorable porque los aminoácidos no polares buscan huirle al agua, como vimos también con los lípidos, y entonces son estructuras que tienden a agregarse. Entonces esa tendencia a agregarse hace pues el requerimiento de energía que o sea, lo que se necesita para formar estas estructuras plegadas sea relativamente poco. Ahora vamos con los aminoácidos polares sin carga. Entonces tenemos aquí la serina, la treonina, la glutamina y la asparagina. Estos como aminoácidos polares sin, o sea, sin carga, ¿no? Vemos que en general tienen compuestos, lo que pasa es que, bueno, aquí se clasifican como sin carga porque cuando al pH fisiológico estos compuestos no van a estar ionizados, ¿no? Estos compuestos que tienen aquí son polares, o sea, tienen estructuras o sustituyentes que son, o sea, hidroxilos o aminos o tal, ¿verdad? Que son potencialmente ionizables, pero no va a estar cargado porque a pH fisiológico estas estructuras no están ionizadas. Entonces los vamos a clasificar como aminoácidos polares sin carga. De los aminoácidos polares sin carga, tenemos como comentario general que las cadenas hidrofílicas participan en la formación de puentes de hidrógenos y asociaciones con agua. Luego también, en especial, por ejemplo, la ceorina, la treonina, van a formar parte de reacciones de fosforilación y la glutamina es sustrato para la síntesis del glutamato, que es un neurotransmisor. Esto como funciones generales de los aminoácidos polares sin carga. Venimos con esta, digamos, con esta dinámica. Primero los describimos y luego decimos algunas palabras sobre las funciones que pudieran tener estos aminoácidos. Luego tenemos a los polares con carga. Tenemos al aspartico, el ácido glutámico, la lisina, la arginina, o sea, como ejemplos, ¿verdad? Fíjense que en este caso ellos sí tienen, bueno, en este caso algunos son aniónicos, como el aspartico o el glutámico, la lisina, la arginina tienden a ser catiónicos, estos aminoácidos tienden a ser catiónicos, y bueno, tenemos pues eso como regla general, ¿no? De estos aminoácidos. ¿Qué podemos decir los polares con carga? Forman enlaces iónicos también, se encuentran hacia las porciones externas, pero también son importantes para la formación de poros de selectividad de los canales iónicos, que ya lo verán luego cuando estudien la membrana celular, o sea, propiamente la membrana, pero que como los iones son estructuras que están cargadas, para establecer, pues digamos, atracción o rechazo, es importante que esos poros estén cargados. Y en el caso de la arginina, es sustrato para la síntesis del óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora. Vasodilatadora. Luego, aquellos con las cadenas con propiedades únicas, la prolina, la glicina, la cisteína, tienen cadenas con propiedades únicas. Fíjense que en el caso de la glicina les decía que es el único que no tiene carbono alfa, porque en este caso sí coinciden dos sustituyentes, dos hidrógenos. La cisteína, ¿no? Pues tiene un grupo sulfhidrilo, y la hidroxiprolina porque tiene unas estructuras cíclicas, aunque propiamente no son anillos la prolina, perdón, propiamente no son anillos aromáticos. Entonces, digamos, esto
los clasifica dentro de, digamos, de una estructura aparte. Entonces, esos otros aminoácidos, la glicina, por ejemplo, al carecer de cadena lateral, provoca mayor cercanía entre segmentos de una proteína y eso hace que las moléculas que tengan glicina tiendan a ser flexibles. Luego es un neurotransmisor, la glicina propiamente sola es un neurotransmisor. La presencia de prolina, ¿no? Por esa estructura, digamos, cíclica, genera dobleces en las moléculas, en las alfa hélices, como podemos ver en este dibujo. En el dobleces, por ejemplo, es muy típica la prolina, la hidroxiprolina propiamente como constituyente del colágeno. Y la cisteína participa en la formación de los puentes disulfuros. Estos son, digamos, funciones específicas de estos tipos de aminoácidos, ¿no? La formación de puentes disulfuros. Luego ya vamos a hablar propiamente de los péptidos y de las proteínas, ¿no? Ya hemos visto, digamos, a vuelo rasante las propiedades de los aminoácidos. Ahora vamos a considerar lo que son péptidos y proteínas. Pues en este caso, las proteínas son macromoléculas biológicas y están conformadas por polímeros de aminoácidos que están enlazados, que están unidos entre sí por enlace peptídico, ¿no? Esto va a ser la definición genérica de lo que es una proteína. ¿Qué es el enlace peptídico? El enlace peptídico es un enlace de tipo covalente. De todas maneras, todas estas definiciones son más objetos de su asignatura de química orgánica. En términos generales, puedo decirle que un enlace covalente implica que se compartan electrones, ¿no? Entre dos. Creo que se lo habíamos mencionado en otra ocasión, ¿no? Por la formación de orbitales covalentes, en las moléculas, ¿no? Entonces, ese enlace covalente se va a formar por el grupo alfa-amino y el grupo alfa-carboxilo. O sea, no por las cadenas laterales, sino los aminos y carboxilos principales. O sea, el alfa-amino que, que está unido al carbono alfa, por eso se llama alfa-amino, de una cadena lateral y al alfa-carboxilo de otra cadena lateral. Por sus propiedades, digamos, por estar formado pues entre un grupo amino y un grupo carboxilo, que hace pues que en este caso los electrones, los electrones estén, digamos, atraídos tanto por el oxígeno como por el nitrógeno, genera pues un fenómeno que se llama resonancia, o sea, que quiere decir que el electrón está, digamos, alternando entre el nitrógeno y el oxígeno, y esto le da pues un carácter parcial de doble enlace, y eso lo hace también, le da unas propiedades específicas, es lo que se llama un enlace plano, y bueno, genera pues unos ligeros también acodamientos donde está presente el enlace peptídico, ¿no? Y bueno, la mayor parte de las proteínas están en conformación tridimensional. Entonces, ¿cuáles son los niveles de organización de las proteínas? Esto va a ser fíjense que ya nosotros vimos en términos generales los niveles de organización de los sistemas biológicos y luego, o sea, considerando las biomoléculas, la mayor parte tienden a adoptar conformaciones en el espacio y también tienden a adoptar conformaciones que son progresivamente más complejas, o sea, que digamos, o sea, las macromoléculas van desde estructuras que son muy sencillas a estructuras de alta complejidad. Entonces eso va a ser importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de nuestro estudio de las moléculas. La estructura primaria es la estructura más sencilla que viene a estar determinada por la secuencia de aminoácidos, ¿no? Por la secuencia de aminoácidos. También le hablábamos que entre los elementos bióticos, las propiedades prebióticas de las moléculas biológicas, yo les decía que las moléculas biológicas tienden a formar códigos. Y en este es el caso de las proteínas, porque nosotros tenemos una secuencia de aminoácidos, digamos, definidas, ¿verdad? Que van a ser características de cada una de las proteínas. Luego esas estructuras, estos aminoácidos tienden a agregarse pues en dos dimensiones, a conformar estructuras bidimensionales, eso se le llama la estructura secundaria, que pueden ser alfa hélices o hojas plegadas betas. También les decía que por estas fuerzas hidrofóbicas, por la presencia de aminoácidos hidrofóbicos, las proteínas tienden a agregarse también en tres dimensiones,
y estas son las llamadas estructuras terciarias. Y luego, cuando dos estructuras terciarias alternan, tenemos las llamadas estructuras cuaternarias, las estructuras cuaternarias. Entonces, la forma activa de las proteínas suele ser al menos la estructura terciaria. Las proteínas no son activas ni en la estructura primaria ni en la estructura secundaria, sino que lo es al menos en la estructura terciaria. Entonces, la estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos y viene codificado por el genoma, en el genoma. Esa estructura, a pesar de que no es funcional, esa secuencia va a ser la responsable de conferirle a la proteína las propiedades que le va a permitir después formar el otro tipo de estructuras. De manera de que si hay cambios en la estructura primaria, vamos a tener cambios en la funcionalidad de las proteínas. Luego, más adelante, veremos un poco el proceso de desnaturalización, que si nosotros rompemos la estructura primaria, el proceso de desnaturalización, o sea, de cambio de pérdida de la estructura de la proteína, es irreversible. Luego, la estructura secundaria les había dicho que es la estructura, que la conformación que adopta la proteína en dos dimensiones, o sea, en largo por ancho. Y les había dicho también que esas son dos estructuras básicamente, que es la alfa hélice y la hoja plegada beta. Son los dos tipos de estructuras secundarias principales. Las alfa hélices, en este caso la cadena polipeptídica, hace giros y toma una forma de una especie de cilindro. La cadena hace giros más o menos cada 3.6 residuos de aminoácidos, ¿no? El esqueleto hidrógeno carbonado va a ocupar el centro de este cilindro y las cadenas laterales se van hacia la periferia. Luego hay puentes de hidrógenos axiales, o sea, a lo largo del eje principal del alfa hélice, que va a hacer que los enlaces peptídicos estén uno sobre el otro, ¿no? O sea, yo voy a tener vamos a decir, como una columna vertebral que está conformada por puentes de hidrógenos, que eso me va a permitir, ¿no? Digamos, esa disposición tubular y que la estructura sea estable. La superficie de cada una de las alfa hélices puede tener propiedades opuestas. Yo puedo tener, por ejemplo, la porción externa que sea hidrofílica y la porción interna que sea hidrofóbica. Y eso es lo que va a permitir después a cada una de estas estructuras adaptar su conformación final. En el caso de las hojas plegadas betas, yo lo que tengo son cadenas lineales, ¿verdad? Que están, cadenas polipeptídicas lineales que están, digamos, ajustadas, que están dispuestas una al lado de la otra, ¿no? Fíjense cómo esto va a formar como tenemos una cadena aquí, luego viene otra en sentido antiparalelo, en sentido antiparalelo que pudiera ser paralela también, y que los puentes de hidrógenos en este caso no son axiales, ¿no? Sino que son transversales. Los puentes de hidrógenos van a ir de lado transversal. Entonces son, digamos, de forma, en este caso aquí hay, o sea, los puentes de hidrógenos van a ser paralelos a la cadena, al eje principal, van a ser paralelos al eje principal, porque van a estar conformados, pues, o sea, fíjense, si nosotros hacemos una línea aquí también imaginaria, los puentes de hidrógenos van a ir, ¿no?, en el sentido de la cadena principal. Aunque, digamos, como ya la disposición no es como en el caso de las alfa hélices, que era uno sobre otro, sino que es uno al lado de la otra, por eso yo le decía que también podríamos ver, si vemos al puente de hidrógeno individualmente, que corta la cadena, digamos, de lado a lado, lado a lado. La hilera de puentes de hidrógeno entonces va a ir en sentido longitudinal, pero si vemos al puente de hidrógeno individualmente, fíjense que podemos mirar que va de lado a lado. Y les decía antes que la cadena puede ir de forma paralela. ¿Qué quiere decir paralela? Que yo voy, pues, estaba de amino a carboxilo, amino a carboxilo, amino a carboxilo, o puede ir antiparalela, o sea que amino, carboxilo, carboxilo, amino. Puede ir de esa forma también. Tenemos la estructura terciaria, es la forma activa de la proteína. Aquí intervienen mucho, les decía yo, las interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas son importantes porque me van a permitir, digamos, el plegado interno, digamos, el agrupamiento de las estructuras proteicas, y van a permitir que ese agrupamiento se dé de una manera que sea energética, o sea, termodinámicamente estable. O sea, que no es una estructura que tienda a romperse. Y luego ahí está la estructura cuaternaria,
donde nosotros vamos a tener parches hidrofóbicos y que cada una de las unidades, fíjese que aquí tenemos la molécula de hemoglobina, que por enlaces hidrofóbicos, digamos, tenemos cuatro subunidades, beta 1, beta 2, alfa 2 y alfa 1. Tenemos cuatro subunidades, esas subunidades por puentes hidrofóbicos, por interacciones hidrofóbicas, están unidas entre sí. Pero lo interesante es que estas subunidades son completamente independientes una de las otras. De hecho, se sintetizan en genes distintos. Hasta ahora, hasta la estructura terciaria, todo lo que nosotros veíamos allí era parte, pues, digamos, del mismo gen. En caso de la estructura cuaternaria, se sintetizan cada una de las unidades que pueden ser iguales, que en ese caso estaríamos hablando de homodímeros o trímeros o homotetrámeros o cuantos sean, ¿no? O pueden ser distintas entre sí, que estamos hablando entonces de heterodímeros, trímeros, tetrámeros en función del número de subunidades que estén formando la estructura cuaternaria. El ejemplo clásico de la estructura cuaternaria, aunque no es el único, es la hemoglobina, que es lo que pueden ver ustedes en muchos de sus libros. Les decía entonces, fíjense que el plegado de las proteínas se va a dar por interacciones intermoleculares que pueden ser de naturaleza hidrofílica, ¿no? En este caso, estas atracciones electrostáticas que permiten que se formen estos dobleces, o digamos, cuando hay agregados, agrupamiento de las proteínas, son interacciones, estas interacciones hidrofóbicas de Van der Waals. Fíjense que todos estos grupos metilos que son de naturaleza hidrofóbica, como se empaquetan, como tienden a unirse entre sí, y eso es una estructura que es termodinámicamente estable, o sea que no requiere energía y que se mantiene en el tiempo. Eso es importante considerarlo. Entonces, nosotros tenemos que el ensamblaje de las proteínas, ¿verdad? Incluye interacción de residuos adyacentes y colapso por interacciones hidrofóbicas. Los residuos adyacentes tienden a tenemos una proteína no enrollada, pues se forma la estructura secundaria por formación de puentes de hidrógeno que están en los aminoácidos y digamos por las propiedades también que tienen los aminoácidos en cuanto a cadenas laterales y tal. Por eso les decía que en función de la secuencia viene dada la propiedad de que, por ejemplo, se puede formar una hoja plegada beta o un puente de hidrógeno. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que esa estructura colapsa, ¿no? Tiene, digamos, se enrolla, se empaqueta, ¿verdad? Por las interacciones hidrofóbicas. Luego hay otro modelo que dice que primero colapsa y luego se forman las estructuras secundarias. Pueden producir ambas cosas al mismo tiempo y cuando, bueno, ya estudiamos el tema del retículo endoplásmico, vemos que van a haber unas proteínas que se llaman chaperonas que van a guiar, digamos, este proceso de empaquetamiento de las proteínas. Luego, ¿qué es un dominio? Un dominio representa una porción de la proteína que funciona de manera semi-independiente, o sea, que ejerce, digamos, parte de la función de la proteína y, digamos, esa función, aunque es ayudada por las otras porciones de la proteína, la ejerce solamente ella. Y luego, los dominios pueden sintetizarse en genes diferentes y poseen funciones comunes. Lo que, por ejemplo, si yo tengo dominios a veces de unión a calcio, tengo dominios, ya eso lo veremos después, de unión a prolina, los dominios estos SH3, dominios de unión a grupo fosfato, dominios de unión a fosfolípidos, o sea, todas estas cosas las iremos viendo después en el curso, ¿verdad? Y que a pesar de que sean proteínas distintas, pueden tener dominios que son conservados en cuanto a su función. O sea, que yo puedo tener, qué sé yo, una quinasa que tenga un dominio de unión a calcio y puedo tener, pues, otra proteína, pues, una enzima de otra naturaleza, o por ejemplo, en este caso, la troponina, que tiene también dominios de unión a calcio, a pesar de que son proteínas que tienen una función completamente diferente. ¿Qué es la desnaturalización? La desnaturalización es la pérdida de la estructura nativa. O sea, ya la proteína, por efecto de agentes externos, físicos o químicos, pierde su estructura nativa. Ya no es, digamos, como originalmente función. Eso, por supuesto, va asociado pues, a una pérdida de la función. Es generada por factores externos, que pueden ser químicos, como el pH, agentes proteolíticos, físicos, como la temperatura. Puede ser reversible si la proteína puede recuperar
estructura, o puede ser irreversible si ya la proteína no puede recuperar su función. Entonces, fíjense, si yo voy subiendo la temperatura, la actividad incrementa, pero llega un momento que esta temperatura incrementa tanto que ya la actividad de la proteína cae. Digamos, esta ventana que está aquí, ¿verdad? Por encima de los 50 grados, ya nos empieza a representar la desnaturalización de la proteína. O sea, en este caso la proteína se ha desnaturalizado y por eso ha perdido completamente su actividad. Es reversible cuando, por ejemplo, yo le coloco, tengo una proteína cuya estructura secundaria está estabilizada por puentes disulfuros, ¿no? Yo pongo un agente químico que es reductor de los puentes disulfuros, como el beta-mercaptoetanol, y en este caso se rompen esos puentes, se suelta la proteína, pero si ya yo retiro el beta-mercaptoetanol, ya yo tengo pues que esa proteína pues, espontáneamente se puede volver a agrupar como estaba antes. Si yo tengo un proceso de degradación, ¿no? Por ejemplo, proteolítica, por una enzima proteolítica, ya pues en ese caso ya yo eso no se va a los enlaces peptídicos no se van a volver a formar. Entonces, las proteínas yo las puedo clasificar en general como proteínas estructurales, ¿verdad? Que forman parte del armazón molecular de las células. Proteínas de reconocimiento, cuando están, digamos, sobre todo, aunque no solo en el exterior celular, para reconocer otras moléculas. Proteínas de adhesión, por ejemplo, al sustrato, al medio extracelular, o proteínas que tienen función catalítica o enzimática, que a eso le vamos a dedicar un capítulo aparte. Entonces, las proteínas estructurales permiten dar soporte, ¿no? Entonces ponemos al colágeno, o sea, el colágeno es la proteína del tejido conectivo que permite pues que aquello tenga consistencia, que las células puedan estar, digamos, en una matriz, en un sustrato que sea firme y donde puedan adherirse, ¿no? Entonces por eso el colágeno va a ser una proteína estructural. Los receptores de membrana van a ser proteínas de reconocimiento, eso lo veremos después. Son proteínas que reconocen señales de naturaleza química normalmente, aunque pueden ser físicas también. Las reconocen de manera específica y pueden establecer pues una cadena de reacciones hacia el interior celular, que también es una reacción específica, pero son proteínas que se encargan de reconocer. Luego tenemos las proteínas de adhesión a la matriz. Por ejemplo, podemos ver las integrinas. Esto es una célula, ya esto lo veremos después cuando veamos el citoesqueleto. Pero las integrinas, aquí está una membrana celular, está la porción basal de la célula. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos, digamos, la célula establece un vínculo entre su citoesqueleto y el medio, digamos, extracelular. Es capaz de anclarse pues, al medio extracelular. Y tenemos las proteínas de función catalítica o enzimática que ya, o sea, aceleran reacciones biológicas y eso lo vamos a ver, digamos, en la próxima sesión. Entonces hacemos aquí una pausa para en el próximo video ver la catálisis enzimática.